La versión 1.20 de Minecraft que estará pronto a lanzarse ha sido una de las más polémicas como extrañas. Una de las más polémicas ya que ha habido varios usuarios, sobre todo cuando empezaban a salir las primeras novedades de la versión, que tenían alguna que otra queja, pero esto se ha ido calmando a medida que han salido más snapshots. Lo que nos lleva al extraño del asunto, pues hasta la fecha la actualización no parece tener una temática en específico indicada. Y se estará preguntando, ¿qué traerá de nuevo esta versión 1.20 de Minecraft? Pues quédate y déjame te cuento todo lo nuevo que traerá Minecraft 1.20. Con más del 50% de los votos a su favor, el Sniffer se posicionó en la cima de la votación del mob de 2022, y este llegará al juego en la próxima actualización. Cabe destacar que este mob contará con una versión bebé, o una versión pequeña de él. En términos de mecánicas, al parecer esta nueva entidad será capaz de olfatear semillas de plantas nuevas y únicas en el overworld. Pero por otro lado, entre los nuevos mobs tenemos al camello. ¿Qué sabemos sobre esta nueva entidad? Pues sabemos que lo podemos encontrar normalmente cerca de las aldeas o pueblos del desierto. Será posible de igual manera tenerlos de animales de crianza al darles de comer, concretamente cactus, ya que estos serán lo que comerán. En principio, este nuevo animal, al igual que la mayoría de los otros animales, no será hostil. Y digo la mayoría porque no hay que olvidar lo que nos hacen las llamas al darle una colleja. Al final, Kratos consciente que las visiones de sus palomas nunca lo abandonarán. Siguiendo con el camello, este podrá ser montado por dos personas al mismo tiempo, resaltando el hecho de que el camello llega a ser más lento que un caballo en terrenos más complejos. Como se nos mostró en la Minecraft Live del 2022, la 1.20 traerá varias características y modificaciones nuevas al juego, pero puesto que hay muchas características planeadas para la actualización, los desarrolladores no quieren jugársela y prometer en exceso para luego no acabar de cumplirlas, como ya antes ha sucedido. Pero por ahora, analicemos las que con seguridad harán parte de la actualización 1.20. Una de las mecánicas más esperadas por la comunidad ha sido la arqueología, y por fin, después de tanta espera, será añadida. Y con esta nueva característica serás capaz de recorrer el mundo en busca de los nuevos bloques de arena sospechosa, que cuando se despolvorean, se podría decir. Bueno, la cosa es que cuando interactúes con estos bloques, se revelarán o te darán fragmentos de cerámica, que puedes combinar para crear vasijas antiguas. Hasta el momento sabemos que existen 4 diseños únicos de vasijas dentro del sistema de arqueología. Sin embargo, esperamos que lleguen más diseños a medida que se acerque la fecha de lanzamiento. Además, a diferencia de la mecánica de la arqueología presentada en Minecraft Live de 2020, no obtendremos una nueva estructura para esta mecánica. En cambio, los bloques de arena sospechosa aparecerán alrededor de los templos del desierto que se encuentran ya existentes dentro del juego. Por lo tanto, tendrás que encontrar los bloques individuales y desempolvarlos. Otra novedad que traerá la 1.20 serán los letreros colgantes. Y pues de manera resumida, los letreros colgantes son un nuevo ítem barra bloque que al igual que el letrero normal, se podrá escribir en ellos. Con la diferencia importante que estos nuevos letreros podrán ser acomodados en los costados o partes inferiores de los bloques. Esto para que se vean de una manera más estética. Sabemos que los letreros normales sí se podrían colocar a los costados del bloque, pero no quedan muy bien que digamos. Estos nuevos letreros sí lo harán. Un nuevo conjunto de madera será añadida en esta versión, y estoy hablando de la madera de bambú. Esta, como los otros tipos de madera, nos brindará de sus propios tablones, escaleras y demás. Una de las nuevas características que traerá consigo este tipo de madera son los bloques, atentos, decorativos de mosaicos de bambú, algo que hará a esta madera más exclusiva y única. Entre los nuevos bloques que serán agregados en la nueva versión tenemos la estantería cincelada, o por lo menos así fue como encontré su nombre. En esta nueva estantería, a diferencia de la estantería normal, seremos capaces de almacenar libros en ellas, ya sean libros normales o libros encantados. Estos libros podrán ser colocados en una de las 6 ranuras que contiene la librería cincelada. Ahora bien, aunque a primera vista las 6 ranuras sean iguales, no lo será así, pues dependiendo en qué ranura almacenes un libro, la librería emitirá una señal de redstone distinta. Esto nos puede llegar a servir ya sea para códigos o demás. El inventario en el modo creativo será modificado en la 1.20, reorganizándolo de tal manera que se vea mucho más limpio y ordenado que en las versiones anteriores del juego. Ahora contará con las siguientes pestañas:
los bloques de construcción, los bloques de colores, los bloques naturales y los bloques funcionales, seguido de la redstone, las herramientas, el combate, o sea los ítems de combate, los alimentos, los ingredientes, es decir, con lo que se hacen las pociones, los huevos de spawn y las utilidades de operador, lo que contiene el bloque de comando y demás. A partir del 1.20 podremos conectar o colocar cabezas de mobs a los bloques de notas para, de esta manera, recrear los sonidos ambientales de los propios mobs. Por ejemplo, al conectar la cabeza de esqueleto a un bloque de notas musicales, podremos escuchar el sonido de una flecha siendo disparada. Sumado a esto será añadida la cabeza del Piglin y se conseguirá de la misma manera que las otras cabezas, es decir, con un creeper cargado. Ya me dirás tú cómo llevarás un creeper cargado al Nether, pero así se conseguirá. Destacando que este podrá mover las orejas si se conecta a una señal de redstone, similar a lo que hace la cabeza del dragón abriendo la boca. La personalización de armaduras ha sido uno de los aspectos más llamativos de la nueva versión, pues en esta nueva función por cada pieza de armadura tendremos 11 diseños de patrones en 10 colores únicos. Teniendo en cuenta los diversos tipos de armaduras que tenemos en Minecraft y cómo se pueden llegar a mezclar entre sí, podremos llegar a tener docenas o incluso cientos de estilos para escoger. Como parte del pasado día de San Valentín, los de Mojang vieron la oportunidad de revelar cómo la nueva versión tendrá un nuevo bioma, inspirado en el árbol de flor de cerezo, siendo estos su principal característica. En cuanto a los mobs que predominarán en la zona, al parecer serán conejos y abejas, compartidos en las primeras capturas por los desarrolladores. Dado que este bioma traerá consigo nuevos árboles, es de esperar que a partir de esto se puedan obtener nuevos ítems y bloques. Y así es, puesto que del flor de cerezo obtendremos sus troncos y su semilla para poder replantarlo en donde nosotros queramos. Y pues con todo esto, ahora conoces las características más relevantes de la actualización 1.20 de Minecraft. Ciertamente es posible que me haya dejado cosas por fuera sin mezclar, pero tampoco era cosa de hacer un video muy largo. Como mencioné, estas eran las que a mi parecer eran las más importantes de mencionar. Ahora bien, si desean que explique más a fondo cada una de las funciones mencionadas en el video, pues pueden dejar su like para hacérmelo saber. Y esto ha sido todo por el video de hoy, y si les ha gustado recuerden dejar su me gusta, así como de suscribirse al canal para más contenido así. Yo soy DualPlay y hasta la próxima.